Amigas, amigos, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. Servidor y amigo, licenciado Eber Rafael Galeana Balbuena. El día de hoy analizaremos un tema que ha resultado un poquito controversial en esta última década. Es el tema relativo al aumento o disminución de la pensión alimenticia. Ya en algunas emisiones anteriores hablamos un poquito de este concepto, de esta obligación, pero hoy quisiera comenzar por definir el concepto relativo a pensión alimenticia, partiendo de la premisa que este video no se enfoca de manera específica a conocedores de la ley, sino a gente de la generalidad, ¿vale? Una vez hecha esta aclaración, vamos a partir que el concepto de alimentos se constituye en un primer momento como un derecho subjetivo. Un derecho subjetivo se entiende como un vínculo, una unión o un lazo entre sujetos. De ahí el nombre derecho subjetivo. Un sujeto considerado como activo y un sujeto considerado como pasivo. En ese mismo tenor, los alimentos tienen una naturaleza de ser de orden públicos. Cuando hablamos de este concepto de lo público, hablamos de un derecho que salvaguarda a un colectivo, ¿vale? En este caso, los miembros de una comuna, ¿vale? Entonces, pudiéramos aquí hacer un concepto un poquito más claro y definir a los alimentos como un derecho subjetivo de orden público, ¿vale? Ya lo hemos platicado en alguna que otra ocasión, que cuando hablamos de alimentos, no hablamos de manera específica de los insumos alimentarios, sin que esto parezca redundante. El Código Civil y la doctrina reconoce a los alimentos como un concepto amplio. Dentro de los principales elementos que contiene, dentro de los principales aspectos que engloba el derecho alimentario, podemos reconocer 6 principales. El primero de los elementos es la alimentación y la nutrición, ¿no? Cuando hablamos de este primer aspecto, aquí sí hablamos de manera específica de los insumos de los cuales el sujeto se allega para su subsistencia. Pero no solamente son estos de manera exclusiva. Hablamos de los alimentos, 1, de la habitación, 2, de la educación o aspectos de carácter educativo, 3, del vestido, 4, de los aspectos de naturaleza médica, 5, y 6, de la recreación y del sano esparcimiento. Entonces, estos 6 son los elementos a considerar cuando un juez fija una sentencia relativa a la pensión alimenticia. Hace unos momentos les comentaba que es un derecho subjetivo que se genera entre dos sujetos, ¿vale? Los sujetos activos o los sujetos que tienen la capacidad de solicitar alimentos son los hijos, 1, los discapacitados, 2, los adultos mayores, 3, y 4, el o la cónyuge y la concubina o el concubinario. Estos son los sujetos activos que tienen la capacidad de solicitar alimentos por medio de una vía judicial. Existe un catálogo de reglas determinadas en el Código Civil que nos dice cuáles son los requisitos y cuál es el orden de ponderación, para solicitar alimentos. Esa plática, ese no es el objeto central de esta plática,
sino como les comentaba en un primer momento, vamos a tratar de analizar cómo pudiéramos o en qué momentos procesales se puede hacer un aumento o una disminución de una pensión alimenticia ya fijada o ya determinada de manera judicial. ¿Ok? Otra cosa importante a comentar son los momentos en los cuales se puede solicitar, los momentos en los cuales, se puede determinar un concepto de alimentos, ¿vale? Hablando de elementos porcentuales o de cantidad líquida o cualquier otro estándar que el juez tome en consideración. ¿Vale? Hablando un poquito de aspectos de carácter procesal, se puede determinar alimentos desde un primer momento como una medida precautoria, ¿vale? Nosotros como sujetos activos de esta relación o de este derecho, desde que promovemos una demanda de alimentos, podemos solicitar los alimentos como medida precautoria, reitero, el pago de alimentos, ¿vale? Es potestad del juez determinar o conceder esta medida, que puede ser en elementos porcentuales o puede ser en salarios mínimos o cualquier otro elemento que el juez considere pertinente, ¿vale? Se pueden, como les comentaba, la medida precautoria subsistirá hasta en tanto se emita sentencia, y si hay otras instancias como la apelación o como el amparo, pues esta medida precautoria y este elemento porcentual pues subsistirá durante ese tiempo. Entonces, analizamos desde un primer momento hasta emitida la sentencia y después con posterioridad. Aquí quisiera hablarles un poquito del principio de cosa juzgada, que en materia de alimentos es inoperante. Esto quiere decir que si ya en primera instancia se determinó, vamos a hablar de elementos porcentuales, de un 40% de las percepciones ordinarias o extraordinarias, percepciones ordinarias o extraordinarias del deudor alimentario, no quiere decir que ese porcentaje ya va a ser eterno y va a permanecer la obligación durante toda la vida del acreedor, durante toda la vida del deudor. Esto quiere decir que los elementos porcentuales se pueden ir modificando. Aquí la pregunta que quisiera poner sobre la mesa es cómo nosotros, como abogados de alguna de las partes, podemos hacer que estos porcentajes o aumentan o disminuyan, según se crea conveniente, ¿no? O el juez lo considere conveniente, porque aquí hay que rescatar, y es bien importante que en materia familiar no olvidemos la protección que la ley hace sobre los menores, ¿no? Quisiera exponerles un caso práctico que nos aconteció, que nos acaeció no hace mucho, en donde se ponen de manifiesto estos juegos, ¿vale? Estábamos litigando una pensión sobre una menor de edad. Accionamos por medio de una demanda inicial y pedimos como medida precautoria una pensión alimenticia. Como medida precautoria, el juez de lo familiar nos concede un 20%. ¿Vale? ¿Por qué? Porque consideró, obviamente, cómo acreditamos esta relación, pues es bastante claro, ¿no? Tenemos la prueba reina, que es la documental pública, que es el acta de nacimiento, que une o que acredita este vínculo padre-hijo, ¿vale? Entonces, bajo esa tesitura, el juez nos concede como medida precautoria un 20%. En la audiencia inicial, ya entrando en materia,
y como uno de los elementos o como una de las primeras etapas de la audiencia inicial, nos dice que se tiene que dar la revisión de las medidas precautorias, y ya en la revisión de las medidas precautorias o provisionales, el juez considera que los argumentos o las excepciones que se oponían son parcialmente válidas y nos hace una reducción del 20% que ya se nos había fijado a el 15%. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos un primer momento en donde se da una reducción. Durante todas las etapas procesales la parte actora subsistió con este 15%, pero ya en sentencia de primera instancia, este 15% pasó de un 15 a un 25, ¿vale? Entonces tenemos estos tres momentos donde la pensión alimenticia va primero en descenso y luego en ascenso. Nosotros ya teníamos una sentencia condenatoria en primera instancia de un 25%. El asunto concluyó aquí, se agotaron los términos procesales para la apelación y el amparo de manera respectiva, y todo transcurría con normalidad hasta que este mismo deudor alimentario presentó un cuadro de hipotiroidismo, ¿vale? ¿Por qué es importante aclarar esta patología de carácter médico? Porque hace unos momentos les había comentado que los alimentos no solamente incluye la comida, hay que ser un poquito redundantes en ese aspecto, sino que uno de los aspectos a cubrir por medio de los alimentos precisamente es la salud física, mental y psicológica del acreedor alimentario. Entonces, les comentaba, pasa el tiempo, subsistió por un periodo prolongado, pudiéramos hablar de un año, ese 25. Después de ese año, el acreedor alimentario, les comentaba, presenta este cuadro de hipotiroidismo, y como consecuencia lógica, los alimentos que ya se habían fijado no eran suficientes para atender esta enfermedad que es de carácter crónica. Metemos por vía incidental un aumento de esta pensión alimenticia ya fijada, y después de comprobar que efectivamente el acreedor alimentario se habían modificado las circunstancias mediante las cuales se había determinado el 25%, nos autorizan un 35%, y a partir de ahí subsiste la obligación alimentaria, ¿vale? ¿Qué pudiéramos concluir de esta plática? Que en materia de alimentos precisamente es eso, ¿no? No hay perpetuidad, no hay, esto nos quiere decir que en cualquier momento, también hay que ser muy enfáticos en este sentido, no es a voluntad de las partes, sino que en cualquier momento en el que cambien las circunstancias, ya sea del acreedor o del deudor, pues esta sentencia puede ser modificable, ya sea para un aumento o para una disminución. Pues bien, amigos, espero que esta información les haya sido útil. No olviden enviarnos sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, y los invito a suscribirse a nuestro canal. Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. Servidor amigo, Ebert Rafael Galena Balbuena. Hasta la próxima.